Para mí también un placer poder estar con mis hermanos aquí en la iglesia de Hueso Durán. Un feliz sábado para todos. Y antes de abrir la palabra de Dios, yo quisiera arrodillarme y pedir la bendición de Dios. Y los que quieran acompañarme pueden hacerlo también. Amantísimo Padre, que moras en las alturas de los cielos, nuevamente, Señor, alabamos y bendecimos tu santo nombre. En este momento, Señor, quiero presentarme ante ti, quiero entregarme para que tú me uses, porque tú eres el que traes el mensaje esta mañana. Unge mis labios y también pido tu Santo Espíritu sobre mí y sobre cada uno de mis hermanos que están aquí. Amén. Abre nuestras mentes, nuestros corazones y que seamos receptivos a tu palabra. Amén. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Antes de comenzar, quisiera pedirles un favor. Y lo hago porque en este momento vamos a comunicarnos con Dios. Dios nos va a hablar y nosotros le vamos a escuchar. Entonces no queremos interrupciones. Y entonces lo que quiero pedirles es que los que tengan teléfonos, por favor apáguenlo. No le digo que lo pongan en vibración ni que le bajen el volumen, sino apáguenlo, porque el diablo nos quiere distraer. Y si nos mandan un mensaje, hay que estar leyendo el mensaje y contestando. Entonces no queremos mensaje de otro lado, sino solamente mensaje de Dios. Los que quieran recibir el mensaje de Dios, entonces les pido este favor. Y vamos entonces a entrar ya a nuestro tema porque el tiempo está avanzando. Vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Se leyó en el Salmos 48, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Soy feliz de hacer tu voluntad, ¿verdad? Y todos queremos hacer la voluntad de Dios. Y en este versículo está resumido todo el sermón. Nos vamos a dar cuenta al final que aquí está todo el concepto de la voluntad de Dios. Y no acaba ahí el versículo, dice: y tu ley está en medio de mi corazón. Pareciera que fueran dos frases separadas, ¿no? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, se separa, y luego y tu ley está en medio de mi corazón. Pero todo va junto. Tiene que ver esto de la ley. ¿Qué cosa es la ley? ¿Por qué menciona el salmista? La ley está en medio de mi corazón. Ahora, ¿cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios? Siempre oramos y que se haga tu voluntad. Cuando decimos la oración modelo, el Padre Nuestro, ¿qué dice? Hágase tu voluntad, así como en el cielo se hace tu voluntad, así también en la tierra, ¿verdad? Pero a veces lo repetimos de memoria, mecánicamente, y no sabemos en realidad lo que estamos diciendo. Pero, ¿queremos hacer la voluntad de Dios? Yo creo que sí, pero a veces no sabemos, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora para nosotros poder hacer la voluntad de Dios, tenemos algunas herramientas que Dios nos ha dejado. Una de ellas es el conocimiento. ¿Qué cosa es conocimiento? Yo busqué en el diccionario y ahí me trae una definición. Conocimiento, dice, es el conjunto de ideas acumuladas acerca de alguien o de algo. Entonces, ¿qué cosa es conocimiento? Conjunto de ideas acerca de alguien o de algo. Por ejemplo, ¿qué cosa es este piano? Bueno, puedo decir es un mueble que tiene teclas. ¿Qué más veo ahí? Tiene cuerdas y que sale música, ¿verdad? Ese es conocimiento de lo que yo estoy viendo ahí, lo que he acumulado. Y si lo he escuchado, pues he escuchado que sale bonita música. Ahora vamos a ver, eso es conocimiento. Y si les digo de una persona, ¿no? Por ejemplo, digo aquí mi hermano Fusiano. ¿Ustedes lo conocen? ¿Por qué lo conocen? Porque lo han visto, han escuchado su nombre, han tratado con él. Tienen ideas acumuladas acerca de él. Ese es conocimiento. Y cuando uno va a la escuela,
¿Adquirir qué? Conocimiento. Entonces uno empieza a adquirir todas esas ideas y se acumulan en nuestra mente. Entonces ese es conocimiento. Pero ahora vamos a ver qué cosa es sabiduría. Hay una diferencia, ¿verdad? ¿Qué es conocimiento y qué es sabiduría? ¿Cómo podemos definir ahora sabiduría? Dice aquí, es la habilidad de aplicar el conocimiento con un juicio sano y entendido, para luego llegar a una conclusión con éxito. Entonces, si nosotros vamos a la escuela y nos dan esos conocimientos, luego nos ponen un problema y con ese conocimiento nosotros resolvemos el problema, entonces ya no solamente tenemos conocimiento, sino también ¿qué? Sabiduría. Muy bien. Y la sabiduría nos ayuda para eso, para resolver problemas, para tomar decisiones, para poder aconsejar a otros. Y eso tiene que ver también con la experiencia. Nosotros con la experiencia vamos a adquirir conocimientos, pero al aplicarlos ya viene a ser sabiduría. Ahora, ¿qué sería lo opuesto al conocimiento? Una persona que no sabe nada, ¿qué cosa es? Ignorante, muy bien. Ahora, yo he encontrado que hay dos tipos de ignorancia. Uno se llama, podríamos decir, ignorancia por falta de oportunidad. Digamos que yo nací en un lugar donde no hay escuelas, o nací pobre, y no tuve la oportunidad de ir a la escuela. Entonces no aprendí. Entonces soy ignorante, pero por falta de oportunidad, ¿verdad? Y hay otro tipo de ignorancia que se llama ignorancia necia. Esta persona tiene la oportunidad de ir a la escuela, tiene todos los medios, lo mandan a la escuela, pero no quiere aprender. ¿Qué tipo de ignorante es? Es un ignorante necio. Muy bien. Entonces, vamos a buscar en Oseas 4:6. Y ahí nosotros vamos a encontrar qué es lo que nos dice Dios a nosotros. Nosotros somos su pueblo. A ver. Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué significa esto? Ahí dice, le faltó conocimiento. ¿Cómo podemos definir a este pueblo? Ignorante, ¿no es cierto? Si no tiene conocimiento, es ignorante. Pero ahora vamos a ver qué tipo de ignorancia es la que tiene este pueblo. Por cuanto desechaste el conocimiento. Entonces ahora podemos ver qué tipo de ignorancia tenía este pueblo. Necia, ¿verdad? Una ignorancia necia. El pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Somos nosotros. Ahí está hablando al pueblo de Israel, pero nosotros somos el pueblo de Israel espiritual y el mensaje que se aplicaba a ellos también se aplica a nosotros. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo tenía el mensaje de Dios, tenía la palabra de Dios, ahí está todo el conocimiento, pero lo rechazó. Nosotros también tenemos la palabra de Dios. Ahí está su voluntad. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Está expresada en su palabra. Y si necesitamos ampliar, todo está aquí. Pero si necesitamos ampliar, está el espíritu de profecía. Entonces, no tenemos excusa para decir, yo no sabía. Entonces, no caigamos en el mismo error del pueblo de Israel, de ser ignorantes necios. ¿Qué cosa es lo opuesto a la sabiduría? O sea, un ignorante es el que no sabe, ¿no? Puede ser por falta de oportunidad o porque rechaza. Pero ahora, lo opuesto a la sabiduría. La sabiduría es alguien que tiene el conocimiento y lo aplica. Lo opuesto a la sabiduría sería un tonto o un insensato. Vamos a ver cómo nos dice en Daniel, el libro de Daniel, el capítulo 12 y el versículo 10. ¿Cómo define ahí? Dice, muchos serán
limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos, ¿qué? Entenderá. Muy bien. Entonces aquí la Biblia también al que no entiende, al que es falto de sabiduría, lo llama impío. Y Santiago 4:17, ahí nos da otra definición. Ahí dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? Le es pecado. O sea, porque ya la persona tiene el conocimiento, ¿no? Sabe hacerlo, pero si no lo hace, es pecado. Muy bien. Les voy a dar un ejemplo de inteligencia, digamos, de mi vida personal. Mi hija está estudiando en la universidad y me llama por teléfono. Y platicando, conversando, me dice, papi, ¿sabes qué? En el comedor, pues no estamos hablando de la comida, de los alimentos. Me dice, cuando voy a comer, a mí no me gustan los vegetales. Pero ¿sabes qué? Yo me los como. ¿Y cómo es eso, hijita? Le digo, si no te gustan. Si no me gustan por nada, pero yo me los como. ¿Sabes por qué? Porque soy inteligente. Entonces, traté de aplicarlo acá. Ella tiene el conocimiento, sabe que los vegetales son buenos para su salud. Y pues ella en su mente, en su experiencia, no le gustan. Pero, como dice Santiago, ¿no? Si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, entonces es pecado. Pero la persona inteligente toma el conocimiento que Dios le ha dado y aunque no nos guste, aunque vaya en contra de nuestra propia voluntad, ¿no? Tenemos que hacer, como dice el apóstol, un sacrificio vivo. Tenemos que hacer un sacrificio porque esa es la voluntad de Dios, de que tengamos un cuerpo sano también para que podamos darle gloria, ¿no? Podamos dar gloria a Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué hace el sabio? El sabio tiene el conocimiento y lo aplica. Una pregunta. ¿Quiénes esperaban la venida del Mesías en el tiempo de Jesús, antes de que Él llegue? ¿Quiénes esperaban la venida del Mesías? Todo el pueblo judío, ¿no es cierto? ¿Esperaban un Mesías o no? Todos esperaban el Mesías. Pero cuando el Mesías llegó, ¿quiénes estaban preparados? ¿Quiénes sabían que había llegado? O que estaba llegando, que ya era el tiempo. ¿Quiénes? Los sabios, ¿verdad? Ustedes sabían que habían sabios que vinieron del oriente y preguntaron, hemos visto la señal, ¿dónde está el rey? ¿Cómo los llama la Biblia? Sabios. ¿El pueblo de Israel tenía el conocimiento o no? Ahí estaban todas las profecías, sabía que iba a venir el Mesías. Pero solamente un grupo, se dice que eran 3, no sé, cuando yo he leído dice unos sabios, ¿verdad? Sabios del oriente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos también tenían el conocimiento, pero lo aplicaron, vieron los tiempos, vieron que ya era tiempo de que se cumpla, entonces vinieron y buscaron al Mesías. Ahora nosotros, ¿estamos esperando la segunda venida del Mesías? Todo el pueblo de Dios está esperando. Tenemos el conocimiento igual. Sabemos que Él va a venir. ¿Será que somos sabios y estamos preparados y vemos los tiempos y decimos, ya está viniendo y estamos listos? A veces decimos, no, pues todavía falta mucho. O diferentes cosas, ¿no? Y no estamos listos porque el Mesías puede venir en este momento. Puede pasarme algo allá afuera y para mí ya vino Cristo. Y no estamos listos, ¿no? Entonces, debemos buscar la sabiduría de Dios y estar listos para eso también. Vamos a buscar en
Primera de Corintios 3, 18 y 19. Vamos a ver ahí qué nos dice. Porque nosotros podemos ver la sabiduría de acuerdo al mundo, es diferente. Y la sabiduría de Dios es otra cosa. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ahora, ¿cómo es esto? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Que el que se cree ser sabio, hágase ignorante. ¿Pero de qué está hablando acá? Porque dice que la sabiduría de Dios es insensatez para el mundo. Y al revés, la sabiduría del mundo es insensatez para Dios. Les doy un ejemplo. Y aquí habla de la astucia, ¿no? Yo me voy a la tienda a comprar. Compro mis cosas, paso por la caja registradora y me dicen es tanto. Digamos es 20, 25 dólares. Y yo le doy el dinero, digamos le pago, me dice 25 dólares con tantos centavos, le doy 40 dólares. Y de repente me da el cambio y sin darse cuenta la persona me da 60 dólares de cambio. ¿Cuál sería la astucia o la sabiduría del mundo? Agarro, me lo guardo de una vez, que nadie se dé cuenta. Y qué inteligente soy, ¿verdad? Qué sabio, qué astuto. Pero si yo agarro y veo, ¿por qué me ha dado esta cantidad? Por favor, ¿sabe qué? Se ha equivocado, me ha dado de más. Oh, disculpe, gracias, me va a decir, ¿no? ¿Y qué va a decir el que está allá mirando? Qué tonta esta persona, ¿no? Qué bruto, o no sé qué otras cosas me diría. La sabiduría de Dios es insensatez para el mundo y al revés. ¿Por quién fue entrenado Daniel y sus amigos? ¿Se acuerdan la historia de Daniel? Cuando llegó cautivo a Babilonia, ¿quién lo entrenó? Los sabios de su tiempo. Eran los sabios los que lo entrenaban. Pero nosotros vemos, cuando leemos la historia, que estos mismos sabios que entrenaron a Daniel y sus compañeros fallaron 3 veces. La primera vez, cuando el rey tuvo el sueño y no se acordaba, ¿a quién llamó? A los sabios. Luego vemos, eso fue en el capítulo 2. Después nosotros vemos en el capítulo 4 el otro sueño del rey, cuando sueña ¿qué? ¿Se acuerdan? Sueña un árbol muy frondoso. ¿Y qué pasa? Pues el rey también quiere saber la interpretación de este sueño y llama ¿a quién? Llama a los sabios. ¿Y qué pasa con los sabios? Tampoco le pueden dar la interpretación. Y luego vemos en el capítulo 5, cuando sale una mano y escribe en la pared, y el rey se asusta, pues estaban ahí en una fiesta usando todas las copas y todo que habían traído del templo, ¿no? De Salomón. ¿Qué pasa? El rey llama a los sabios. ¿Y qué pasa con esos sabios? No pudieron tampoco descifrar lo que decía ahí. ¿Quién era el único que pudo descifrar? No, Daniel no lo descifró. Dios mismo se lo dijo, ¿verdad? Dios mismo se lo dijo. Pero cuando le hicieron la evaluación a Daniel y a sus amigos, después que habían terminado su entrenamiento, dice que ellos fueron encontrados 10 veces más sabios y entendidos que todos los sabios de ahí de Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que ellos
fueron más sabios. En realidad ellos eran los sabios, los otros no. ¿Por qué? Vamos a buscar ahí en Daniel 1:17. Del 17 hasta el 20. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. ¿Quién les había dado? Dios. Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Ahora, ¿por qué creen ustedes que ellos fueron 10 veces más? ¿Saben por qué? Porque Daniel y sus amigos se habían propuesto en su corazón. ¿Qué cosa? ¿Y qué cosa era eso? Era la voluntad de Dios. O sea, ellos decidieron hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era que no se contaminen con lo que les daba el rey. Entonces, ¿qué nos puede hacer a nosotros sabios? Hacer la voluntad de Dios. O sea, si nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, pues Dios nos va a bendecir, como a estos jóvenes. ¿Ustedes saben quién fue el hombre más sabio de la historia? Muy bien, Salomón. Vamos a encontrarlo en Primera de Reyes, el capítulo 3 y el versículo 9. Dice ahí: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Esto es lo que pidió Salomón. ¿Qué dijo? Da pues a tu siervo, ¿qué? Corazón entendido. ¿Él pidió sabiduría? Solamente pidió entendimiento. Yo quiero entender a tu pueblo. Y vamos a ver en el versículo 12. Dice: he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón, ¿qué? ¿Y qué más? Y entendido. Salomón solamente pidió entendimiento, o sea, conocimiento. ¿Y qué le dio Dios? Le dio más, ¿no? Le dijo: te voy a dar el conocimiento, te voy a dar el entendimiento, pero te voy a dar la sabiduría. Y ahora otra pregunta: si él fue el hombre más sabio del mundo, de la historia, ¿quién fue el hombre más tonto de la historia? Vamos a buscarlo en Eclesiastés, el capítulo 2 y el versículo 3. ¿Quién escribió Eclesiastés? Y ahí mismo él dice: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, y con retención ¿de qué? De la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupaban debajo del cielo todos los días de su vida. Entonces él mismo dice: ¿quién fue el hombre más necio, podemos decir, o el hombre más tonto de la historia? Salomón mismo. Se fue de un extremo al otro extremo. Y nosotros podemos caer también en el mismo peligro. Entonces ya vimos 2 herramientas. Vimos el conocimiento y la sabiduría, que nos van a ayudar para nosotros conocer la voluntad de Dios. Ahora tenemos otra herramienta más. Esta se llama fe. Dice que es el arma más poderosa. ¿Hemos oído nosotros cuál es el arma más poderosa?
Bueno, muchos dicen que es la oración. Y yo podría decir que sí, la oración puede ser el arma más poderosa, pero va junto con ¿qué? Porque si yo tengo acá un cañón o un arma muy poderosa, pero si esa arma no tiene la munición, ¿de qué me sirve? No me sirve de nada, ¿no? Entonces, yo diría que sí, la oración es el arma más poderosa, pero la munición, ¿qué cosa es? La fe. Entonces va junto la oración y la fe. Dios le dijo al hombre, cuando lo creó, de todo árbol del huerto podrás comer. Más del árbol de qué? De la ciencia y del conocimiento, ¿verdad? Del conocimiento del bien y del mal, de ese dijo no podrá. Entonces, ¿ese árbol qué era? Dice del conocimiento. ¿Será que ese árbol nos iba a dar sabiduría? Habría que pensar, ¿no? Porque ¿por qué le dijo del conocimiento del bien y del mal? Pero ahí Dios estaba probando ¿qué cosa? Su obediencia, la obediencia. Muy bien. Ahora, ¿cómo? Y ahí fue la astucia de Satanás, porque él no les dijo, ahí estaba el conocimiento, pero le dice, ustedes van a ser como Dios, ustedes van a ser sabios, ustedes les pintó ahí algo, que ustedes van a llegar a ser como dioses. Entonces la obediencia viene con la fe, hemos dicho, ¿no es cierto? Hablando de la fe. Ellos tenían que aceptar lo que Dios les había dicho. Y les doy otro ejemplo más o menos para poder comprender esto. Tenemos aquí un niño, 4 o 5 años, está chiquito, y le decimos a ese niño, no te acerques a la cocina, no te acerques al fuego, porque te vas a quemar. Entonces, si ese niño es inteligente, ¿qué va a decir? Pues mi papá me ha dicho que si yo meto ahí la mano al fuego me voy a quemar, entonces yo no lo hago. ¿Él sabe por experiencia que se puede quemar? Él nunca se ha quemado. El papá le ha dicho y él obedece y dice, me puedo quemar. Pero si ese niño es desobediente y dice, no creo que me queme, si eso no se ve tan quemante, ¿no? Y agarra y mete la mano al fuego, ¿qué va a pasar? Se quema y ahora ¿qué va a decir? Uno, el niño obediente va a decir, eso quema, pero nunca lo experimentó. El otro va a decir, eso quema, pero ¿por qué? Porque se quemó. ¿Usted de qué lado quiere estar? ¿Quiere quemarse todavía para poder experimentar y tener, digamos, ese conocimiento con sabiduría? Ahora los dos son sabios, porque los dos saben las consecuencias, ¿verdad? Pero uno va con la fe, por obediencia, y otro por desobediencia. Y eso es lo que les sucedió a nuestros padres. Ahora, cuando ellos pecaron, ¿qué pasó? Se les abrieron los ojos y vieron todo y dijeron, en realidad sí, ahora conocemos el bien y el mal. ¿Pero por qué? Ahora por experiencia. El tiempo está avanzando, vamos a tratar de avanzar más rápido. Entonces, vimos que la fe con la oración es el arma más poderosa que puede existir. Les voy a contar una historia. Este es un predicador, se llamaba Jorge Miller, y él tenía que llegar a Quebec, allá en Canadá. Tenía que llegar para predicar el sábado, pero en esos tiempos solamente podían viajar por barco. Entonces él se fue como a mediados de semana, digamos que era como un miércoles, para poder tomar su barco y llegar a tiempo. Entonces suben a la embarcación y de repente todo se cubre con una neblina, pero muy, muy espesa. Entonces el barco no puede salir. Y están ahí y pasan 22 horas y el barco no sale. Entonces este señor Miller
decide ir a hablar con el capitán. Dice, capitán, dice, ¿por qué no salimos? Dice, no puedo salir, no, está muy nublado, la neblina está muy pesada, que no se puede. Y en ese tiempo pues no había la tecnología como hay ahora, ¿no? Ahora yo creo que se pueden ir con neblina o sin neblina por los satélites y todo eso, pero ahora en ese tiempo no. Entonces le dice, señor capitán, ¿por qué no nos arrodillamos a pedirle a Dios que en 5 minutos Él limpie esta neblina? El capitán dice, pero usted está loco, le dice, ¿no? Está loco. No le dijo así en esta palabra, está loco, pero como que le dice que es algo imposible que Dios en 5 minutos iba a limpiar esa neblina. Pero el capitán, bueno, dice, está bien, vamos a arrodillarnos por insistencia del pastor Miller. Se arrodillan y el pastor Miller ora fervientemente. Señor, dice, tú sabes que yo tengo que llegar a predicar tu palabra. Y yo te pido que en 5 minutos tú limpies esta neblina. Terminó de orar y entonces el capitán se sintió como, pues que él comprometido, que también tenía que hacer otra oración. Y el pastor le dice, ¿sabe qué? No ore usted. Y el otro dice, ¿por qué? Es que usted no cree, ¿por qué va a orar? No ore, vamos afuera. Salen y ¿qué se imaginan que pasó? El sol en su esplendor. El capitán no lo pudo creer, pero lo estaba viendo. El capitán en ese momento también se convirtió. Pero nosotros vemos ahí vemos la fe. El arma poderosa, vemos la oración y la fe. Dice que si tenemos fe como un granito de mostaza podemos mover montañas. Pero ¿será que ni como un granito de mostaza tenemos? Porque oramos, Señor, que se haga tu voluntad. Y después de orar, seguimos deprimidos, seguimos tristes, seguimos preocupados. ¿Qué pasó con nuestra fe? Pues si decimos, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, ahí está, te dejo mi problema y yo me quedo tranquilo. Se lo dejamos al Señor. Y Él sabe lo que va a hacer, porque nosotros no sabemos. Dice que si nosotros supiéramos el fin desde el principio, haríamos lo mismo que lo que hemos estado haciendo porque Dios nos está guiando. Si no creo, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Vamos a ver otra historia. Y esta historia no la vamos a abrir porque ya la conocemos. El hombre prudente, ¿se acuerdan? Los que hemos sido niños y los que son niños, siempre les han contado esta historia, ¿verdad? El hombre prudente, ¿saben? ¿Quiénes no saben? Yo creo que todos. Entonces, el hombre prudente y el hombre ¿qué? Y el hombre insensato. Los dos construyen su casa. Uno construye en la roca y otro en la arena. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Pues viene la lluvia, viene la tormenta, viene el viento. El que está en la roca, ¿qué pasa? Se mantiene ahí, no se cae. Y el que está en la arena, la casa se cae, ¿verdad? Y ahí cuando cantamos, ¡pum!, la casa se cayó y todos nos tiramos al piso. ¿Pero qué significa esto? Y también eso yo he estado pensando, porque decimos, la roca es Cristo, y el que está en Cristo, pues se mantiene. ¿Y qué cosa es la arena? ¿Se han puesto a pensar ustedes qué cosa es la arena? ¿De dónde sale la arena? La arena sale de la roca, ¿sí o no? Es una roca que ha sido deshecha, pero queda la arena. Entonces eso es lo que yo he estado pensando. Si la roca está sólida, Cristo está ahí, la casa permanece. Ahora, ¿qué es la arena? Si nosotros vamos al mundo, también tienen a Cristo, pero ¿qué lo han hecho? Lo han deshecho.
¿Ya? Usted va y pregunta, sí, Cristo. Entonces, construyen su casa en el Cristo que ellos conocen, pero ese Cristo está deshecho. Vamos a buscar ahora, ¿por qué el hombre prudente pues es sabio y el hombre insensato es insensato? ¿Cuál era la diferencia de los dos? Y está con lo que hemos hablado en el sermón. En Mateo 7:24, y ahí está por qué el hombre prudente pues no se cae su casa, ¿no? 7:24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Entonces, ¿quién es el prudente? El que oye estas palabras. ¿Qué palabras? La palabra de Dios. Y luego, ¿qué más? Ahí se quedó, el que oye y las hace. O sea que el que hace la voluntad de Dios es el hombre prudente. ¿Y qué pasa con el hombre insensato? 7:26. Pero cualquiera que oye, o sea que el hombre insensato también oye. Porque aquí dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato. O sea que aquí en este lugar habemos de los dos, porque siempre Jesús habló, hay dos grupos. Están las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Y aquí nos habla el hombre prudente y el hombre insensato. Todos oyeron, todos tenían la palabra de Dios, igual que las vírgenes, todas tenían la lámpara. ¿Será que nosotros oímos, pero no queremos poner en práctica lo que Dios nos dice? Entonces tenemos que ver, ¿soy sabio, soy prudente o soy insensato? Entonces ahora, ¿cómo podemos llegar a ser sabios? Vamos a buscar en Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. El temor de Jehová, ¿qué dice? Es el principio de la sabiduría. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser sabios? ¿Qué dice ahí al comienzo? El temor de Jehová. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Y vamos a buscar también en Apocalipsis 14. Y vamos a entender esto. Apocalipsis 14, ahí está hablando del mensaje de los 3 ángeles. El versículo 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces aquí también se repite lo que dice en Proverbios. ¿Qué dice que hay que hacer? Temer a Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Porque yo me acuerdo cada vez que estudiamos, dice temer a Dios, significa que debemos, ¿qué? Que debemos obedecerle, que debemos reverenciarle. ¿Qué más? ¿Cómo? No tomar su nombre en vano. Pero en realidad, y yo busqué la definición de temor. ¿Y qué es temor? Cuando yo digo yo tengo temor, significa tener miedo. Y aquí dice, y si yo leo, yo estoy leyendo Apocalipsis y ahí dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. O sea que ahí está diciendo adorar a Dios, reverenciarlo. Está diciendo tengan miedo porque ha llegado la hora de su juicio. Cuando usted va a un juicio, ¿usted qué hace al juez? Usted le empieza a reverenciar, le empieza a adorar. Usted va con miedo, ¿verdad? Y yo entiendo eso, lo que está diciendo acá, dice,
temed a Dios, o sea, hay que tener miedo, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, pues usted me va a decir, pues usted está viniendo aquí con otra doctrina, ¿no? Otra enseñanza. Pero vamos a entender esto. Vamos a buscar Primera de Juan 4:18. Porque nosotros enseñamos que no hay que temer a Dios, ¿no? Que hay que más bien amar a Dios. Muy bien. Primera de Juan 4:18. Dice ahí, en el amor, ¿qué cosa? No hay temor. Entonces, ahora entonces, ¿por qué me dice que hay que temer a Dios? Pero hay que seguir leyendo el versículo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor, porque el temor lleva en sí, ¿qué cosa? Castigo. O sea, el ángel nos está diciendo, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, no está diciendo, tengan miedo de lo que están haciendo, tengan miedo de su vida si están en pecado, porque ha llegado el juicio. ¿Y qué pasa en el juicio? Viene el castigo, ¿no? Entonces es el mensaje al comienzo, pues, ¿cómo vamos a ir a predicar? Hay que decirles, ustedes están en pecado. ¿Cómo salió Jonás a predicar en Nínive? Arrepiéntanse, porque va a venir destrucción. ¿Les predicó el temor o no? Les predicó el temor. Hay que tener temor primero, temor de lo que va a suceder. Pero ¿qué pasa después? Dice, después viene el amor. ¿Y el amor qué echa? Echa fuera al temor. ¿Y después cómo voy a obedecer a Dios? ¿Por temor o por amor? Por amor. Porque dice que el verdadero amor echa fuera al temor. Y vamos a terminar con esta historia, ya el tiempo ha avanzado bastante. Tenemos la historia del joven rico. Ustedes se acuerdan que el joven rico llega y le dice a Jesús, Señor, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? ¿Y Jesús qué le contesta? Tenemos aquí en Mateo 19, 16 y 17, ahí está, dice. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué le dijo? Guarda los mandamientos. ¿Por qué le dijo Jesús, guarda los mandamientos? ¿Y qué dijo el joven después? Pues todo esto lo he guardado desde mi niñez, desde mi juventud. Él mencionó los mandamientos, ¿no? Pero ¿por qué Jesús le dijo guarda los mandamientos? Si él sabía, era judío. ¿Saben por qué? Ustedes saben que la ley de Dios, los mandamientos, son el carácter de Dios. Ahí está el carácter de Dios. Entonces lo que en el libro Palabras de Vida del gran maestro de la hermana White amplía esto. Y ahí le dice, guarda los mandamientos, pero no como él los estaba guardando. ¿Cómo los guardaba él? Pues de acuerdo a la ley, no, yo tengo que hacer esto, pues tengo que hacerlo. ¿Será que muchos de nosotros hacemos lo mismo? Bueno, hoy es sábado, tengo que ir a la iglesia. Ay, estoy mirando el reloj, ¿a qué hora se acabará el sábado? Pero estoy aquí porque tengo que estar aquí. Lo guardo porque lo tengo que guardar. Así hacía el joven rico. Guardaba porque los tenía que guardar. Pero, ¿qué es lo que estaba tratando Jesús de decirle al joven rico? Los 10 mandamientos, su palabra, es el carácter de Dios. Y eso también es lo que debemos entender. La palabra de Dios, sus mandamientos, es su carácter. Si lo único que vamos a llevar al cielo, ¿qué cosa es? El carácter. ¿Y será que el carácter que tenemos es el que vamos a llevar? No, no podemos entrar al cielo. Ahora, si nosotros desarrollamos el carácter de Dios en nuestra vida, entonces, ¿cómo voy a guardar los mandamientos? Yo tengo el carácter de Dios, entonces,
los mandamientos los voy a guardar automáticamente. No tengo que ni siquiera estar leyendo y acordándome y ya me olvidé del mandamiento, porque va a ser parte de nuestra vida. Y eso es lo que le estaba diciendo Jesús al joven rico. Son los mandamientos parte de tu vida, tú lo haces que te salen espontáneamente. Vive Dios en tu vida, y eso es lo que debemos preguntarnos nosotros. Podemos decir también, yo también he guardado los mandamientos y los guardo, pero ¿será que los guardo porque esa es nuestra experiencia, el carácter de Dios está ya en nosotros? Porque si el carácter de Dios ya está en nosotros, pues estamos listos para entrar a la vida eterna. Y eso es lo que le dijo Jesús al joven rico. Entonces, eso es lo que nosotros debemos pensar y darnos cuenta. Lo estoy haciendo por amor a Dios y me sale algo natural, algo espontáneo, o lo estoy haciendo a la fuerza. Y entonces, como les dije, el versículo que leímos al comienzo, ¿verdad? Salmos 48, y con eso ya terminamos. Ahí estaba resumido todo el sermón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Si la ley de Dios está en mi corazón hablando del corazón está en la mente, ¿no? Tu ley está en mi mente, tu carácter está en mi mente, pues yo me voy a agradar en hacer la voluntad de Dios. Mi voluntad va a ser la misma voluntad de Dios y yo no voy a tener ningún problema. Me voy a gozar, me voy a alegrar. Dice Dios en Salmos 37, 4, dice, alégrate en hacer mi voluntad, ¿no? Me alegraré en hacer la voluntad de Dios y Dios me concederá los deseos de mi corazón. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos acompañe, que Dios nos ayude para que podamos nosotros decir igual que el salmista, ¿no? En este versículo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, yo me gozo en hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. Que Dios nos bendiga. Agradecemos al doctor por el mensaje de esta mañana y que Dios nos ayude a nosotros a ser sabios y prudentes y hacer la voluntad de Dios. Vamos a cantar el himno 245 para terminar. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Vamos a ponernos de pie para entonar este himno.
Amantísimo Padre, nuevamente, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú nos amas y porque nos has dejado tu voluntad escrita en las Escrituras y también nos has dejado el espíritu de profecía. Gracias, Señor, porque tú quieres salvarnos y porque tú has prometido darnos no solamente el conocimiento, sino también la sabiduría para poder alcanzar la vida eterna. Queremos pedirte que nos ayudes, nos acompañes, nos dirijas y que, Señor, podamos compartir ese mensaje también con la gente que no te conoce y así estar listos, estar preparados para cuando tú vengas. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.